Bueno, señores, Jordaniel Abreu dice que Gilbert no tuvo nada que ver ayer, que él lo va a defender a capa y espada. Señor Jordaniel, la gente está criticando, pero usted dice, suelten eso, que Gilbert está bien. Saludos, muchachos, buenas tardes de manera formal a toda la audiencia de La Voz del Fanático. Hay un tema con Gilbert y es que mucha gente está acabando quizás con la decisión. ¿Cuál fue la decisión que más hay que criticar, que se está criticando? La de Navarro, sin duda, fue la que se criticó. Defiéndalo. ¿Por qué? Porque al Navarro tener una ventaja de zurdo contra derecho, atrás estaba Sócrates Brito en el círculo de espera, que en un matchup zurdo contra zurdo, para muchos es una ventaja mucho mayor. Navarro le batea de los últimos 3 años a los zurdos 2.99 con un OPS por encima de 930 antes de ese turno. Y Sócrates Brito un OPS por debajo de 700. Mucha gente tiene la certeza de que a lo mejor iba a ser un resultado mayor o mejor si le pasaba a Navarro y le pichaba a Sócrates Brito. En el caso de Gilbert, él dice que él lo que estaba impidiendo era que la carrera de la victoria o de la ventaja del escogido se envasara envasando a Navarro de manera intencional, aunque le vaya a pichar a Brito, que sigue igual de peligroso. Independientemente de esos números, Brito es un tipo que le batea a cualquier lanzador. Claro, siempre va a tener debilidades contra un zurdo, pero yo creo que esa decisión no estuvo mal, porque incluso el picheo de Luis Peralta a Jamaico Navarro fue un picheo afuera. O sea, el crédito totalmente es para Navarro, que supo buscar ese picheo, un picheo bien colocado, y se pudo ir para la banda contraria. En el caso de la otra decisión es el de volear a Jason Domínguez para enfrentar al derecho Adonis Medina contra Eddie González, que había dado 8 hits en los últimos 3 partidos, y ese día estaba de 3-0, ayer estaba de 3-0 al momento de tomar el turno, y luego, o de 2-0, perdón, de 2-0, y luego entonces conecta el hit de la victoria. Yo entiendo que quizás lo único cuestionable sea eso, pasar a Jason Domínguez para enfrentar a Eddie González, que está caliente. Domínguez, que aunque le ha dado bien a la pelota, solamente ha conectado un hit en el torneo en lo que ha estado en acción. Creo que, aunque la ventaja sea derecho-zurdo, muchas veces tú tienes que pensar en qué tan determinante puede ser un pelotero como Eddie González, que en ese tipo de momentos se crece. Hay un momento, yo creo que, mira, todo va a depender porque aquí somos muy resultadistas. Sí. Si el movimiento funciona, entonces Gilbert es un genio y por eso está en Grandes Ligas. Ya tú diste la diana. Entonces, vamos a evaluar por qué se hace el movimiento. Desde mi perspectiva, hay algo que va más allá del matchup, que es el arsenal que tiene un lanzador contra cómo puede atacar el bateador ese arsenal. Entonces, probablemente el coaching staff del Licey, estoy hablando desde la perspectiva de la especulación, estoy suponiendo. Como scout prácticamente. Estoy suponiendo. Probablemente ellos entendieron que hay algún lanzamiento o los lanzamientos de Adonis Medina no iban a ser tan efectivos contra Domínguez, que es un bate de Grandes Ligas. Exacto. Y que probablemente pudo haberle hecho daño por su condición de zurdo. En el caso del enfrentamiento de Luis Peralta contra Jamaico Navarro, yo creo que ya Luis Peralta en el turno identificó que Navarro no tenía para sacarle el bate a esa bola rápida, pero en esa localización no era que él lo iba a dominar, claramente, porque lo insistió varias veces, 3 veces consecutivas lo insistió varios fouls en esa misma localización y siguió insistiendo. Entonces el crédito de Jamaico es porque hizo el ajuste a un picheo que él no podía sacarle el bate. Ahora, ¿dónde falla el lanzador? En la localización, porque ya tú tienes el poder para pasar ese bate o para dejarlo atrás, pero no tienes la localización. Entonces ahí tú cambias de plan y le tiras adentro. En el caso del batazo ganador que lo conectó Eric González, el lanzador claramente se equivocó de localización, porque estamos hablando de que tú tienes el bateador en una bola y 2 strikes. Tú eres el que controlas el tiempo de juego. La acción del juego no comienza hasta que tú no sueltas la pelota. Entonces ahí comienza la estrategia mental de lanzador contra bateador, que es el que está acorralado. Y ese picheo en una bola y 2 strikes creo que quedó en una zona muy noble. Se le quedó colgando el slider. Muy noble, sí, porque Medina. Era el lanzamiento, claro, pero era desde el centro hacia afuera. Correcto. Y ese lanzamiento probablemente se quedó en el mismo centro del plato. Sí, es que en un partido tú perdiendo por 2 carreras, siempre será un gran argumento no envasar la carrera del gane para el otro equipo. O
O sea, envasar a Jamaico era envasar la carrera Sobre que todo si es el podía home club. definir el partido. Exacto, sobre que tú todo estás visitante. viniendo detrás, ¿verdad? Un bateador que también tiene poder como Sócrates Brito. Yo creo que alguien que hubiese decidido traspasar a Jamaico, correr el riesgo de envasar la carrera, ¿verdad? Del Gane, también hubiese tenido un muy buen argumento detrás, tomando en cuenta el gran momento que vive Jamaico y que luego venía el enfrentamiento zurdo contra zurdo. Pero es elegir el veneno. Había un dilema, había que tomar una decisión. Gilbert tomó esa, salió mal. Y entonces por eso es que llegan las críticas. Por el resultado. Si hubiese sido otro, obviamente esas críticas no hubiesen llegado. Y la gente también tiene que definirse. Porque tú, si criticas una, quizás no puedes criticar la otra. Porque él, en el 9º inning, ¿verdad?, le da el boleto intencional a Jason Domínguez y entonces Eric se queda con la ventaja, o mejor dicho, Adonis viene a enfrentar a Eric derecho contra derecho. Entonces, en una... lo que la gente critica es que no respetó el tema del matchup, le dejó el zurdo al derecho, ¿verdad? En el sentido de que permitió que enfrentara a Jamaico. Pero si tú criticas eso, entonces tú no puedes criticar hay que ser coherente, que eventualmente en el 9º inning sí le dio la base por bola intencional al zurdo para que el derecho enfrente al derecho. Y otra cosa, la gente como que tiene que definirse. Sí, hay una inconsistencia en el análisis de los que critican. ¿Por qué? Porque en el caso de Luis Peralta, Jamaico era el tercer bateador que iba a enfrentar y la regla lo dice. Tiene que enfrentar 3 bateadores y el tercero era Jamaico Navarro. Entonces, no podía sacar a Peralta para creo que Peralta era el segundo, porque Peralta llega para enfrentar a Franchi. Sí, correcto. Lo que dice Jordan está correcto. No era el tercer, no era no podía sacarlo. No podía sacarlo. Había que enfrentar la situación por sí eso, o sí. Exacto, por exacto. eso es que digo que en el planteamiento del matchup, si ya Peralta identificó el picheo que el bateador no puede batear, pero también identifica que en esa localización él no puede pasarlo, entonces lo que toca aquí es cambiar el plano visual. Bueno, entonces aquí al final del asunto hay dos conclusiones. Crédito al que lo hizo bien. Claro, correcto. Es lo primero. Y aprovechó segundo, el error del contrario. Una tabla de posiciones que fruto de esos resultados pues se mantiene de manera hermética desde, yo diría que de la tercera incluso posición hacia abajo, a pesar de la victoria del equipo de los Leones, porque es medio y un partido lo que lo separa. El equipo de los Tigres del Licey, que al día de hoy figura como cuarto en el standing, es un cuarto totalmente falso, porque estamos hablando de que tiene la misma cantidad de derrotas que el que está en el sótano, que es el equipo de los Gigantes, que tiene un partido menos por jugar, aunque tiene una victoria menos. O sea que ahí todavía, señores, es mucho. Del centro al segundo es mucho lo que hay que tejer para usted definir cuáles 4 serán los que van a ir al todo contra todo. Sí, disculpa, Daniel, más allá ayer, yo quería acotar, más allá de la derrota del conjunto de los Tigres del Licey con el ¿Te tema... escucho ahí? Ya están cambiando un Oye, poco los términos términos legales. Quería legales. acotar. Acote, por favor. Más allá de la derrota... Solamente diste si es boca abajo o de boca la arriba. derrota por las conclusiones del Licey, del tema del matchup y eso. Yo quería abundar con el relevo del Licey. Es el relevo que este año se ha visto como inconsistente, y eso es lo que a mí me muestra que para mí ha sido más el fracaso, ha sido el tema con el Licey, con Gilbert. Gilbert antes, con ojos cerrados, confiaba en todos sus relevistas y la confianza estaba ahí y resolvían el tema. Ahora, este año hemos visto, ejemplo, hace varios días vimos un Ulises Joaquín inconsistente, ¿verdad? Ayer lo vimos nasty como él está. Adonis venía siendo consistente, falla un día. Es decir, bueno, Raya Watson, el preparador, venía haciendo un buen trabajo, ha fallado las últimas 2 veces. Hasta el relevista cerrador falló en una ocasión. Giancarlo Mejía le había ido bien, un día falló. Entonces, lo que digo es que el relevo está pasando por un momento de que parece que están adaptando un poquito de inconsistencia, parece que hace falta otros brazos. Entonces, por eso yo ayer no cuestiono tanto el juego de Gilbert como decisión, sino es que sus hombres de confianza, que son hombres... Cuando el Licey llegaba ganando la temporada pasada al 8º inning, ¿qué usted decía? Era muy alta la probabilidad de victoria. Mira, el lunes utilizó sus piezas. Anderson Severino, Watson, Adonis Medina, JC, Wander Suero, Michael Félix y Reiber San Martín, que ya, ¿verdad?, terminó su contrato con el equipo. Esos 7 lanzadores llegaron al lunes
con una efectividad por debajo de 1, un whip por debajo de 0.90 en 45 entradas lanzadas. ¿Y qué ha pasado? A partir del lunes, a Michael Felix le han hecho carrera en 2 ocasiones, a Watson le han hecho carrera en 2 ocasiones, a Anderson Severin le han hecho carrera en 2 ocasiones, a Medina le hicieron carrera en el día de ayer. O sea, los tipos que habían sido de confianza, a Wander Suero le hicieron 2 la última vez que lanzó, y a JC, el conjunto de las Águilas también le hizo carreras. Entonces, a 6 de esos 7 relevistas los han tocado. Confiables todos, porque una muestra de 45 entradas entre 7 relevistas, ¿verdad? Una muestra significativa, le dieron a todos. Ahora, yo siento como que la Asociación de Fanáticos Liceístas Está muy... tiene como unos estatutos de que hay dirigentes que no pueden durar más tiempo del que yo entiendo. Sí. Digo yo, Tienen esa... llega un momento que ya ellos como que el dirigente le molesta. Y cualquier cosa que pase, el dirigente... Parece un camión del ADN. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un camión del ADN parece. Óyeme, yo creo que como está de convulsa la Mira que la Gilbert temporada. no le dejó más de 3 bateadores a ningún relevista en el día de ayer. O sea, dirigió Hizo con, los movimientos. con sentido de urgencia. Claro, claro. Bueno, señor, ayer vuelve a ganar el conjunto de las Águilas Ibaeñas. Victoria número 17-3. Empatan el mejor inicio en los primeros 20 partidos en una temporada en la historia de la franquicia, según datos de Kevin Cabral. Ayer lanza bien el abridor Tavares, 4 entradas en blanco, 4 ponches, 2 boletos. Resuelve el bullpen, solamente una carrera. Heuri Familia entonces ahora ha comenzado a cerrar los juegos. Ayer permitió carrera, pero ponchó a los 3 bateadores que retiró, haciendo el trabajo que estaba haciendo Hunter Biggie. La saca Adelín Rodríguez, su 4º cuadrangular. Conecta también sencillo remolcador Alberto Rodríguez, que por cierto ayer consiguió un contrato de Liga Menor con una organización de Grandes Ligas. Ese muchacho todavía no califica, pero pronto lo hará y tiene un OPS por encima de 1500. O sea, inmediatamente ese muchacho califique, él probablemente pase a ser el principal candidato al MVP. Sí, sí. También resuelve Jonathan Clase, que ayer jugó su partido número 9 y tiene un OPS de 1231. Resolvió el picheo del conjunto de las Águilas. Y bueno, no estuvo Emmanuel Rodríguez, que ya fue detenido. Se supone que ya Rainer Delgado también se va esta semana. Rainer, que pudo titularizar y jugó el partido completo en el día de ayer. Pero a pesar de esas ausencias, ayer sin esa gran ofensiva, pero resolvió el picheo. Apareció el picheo. Resolvió el picheo y ahí está el conjunto de las Águilas entonces que sigue enrachado. Que por cierto, tú destacabas, perdóname Iván, el caso de Familia. Familia ha fallado varias veces ya en la temporada. Ayer él obtuvo el salvamento, es cierto, pero con el corazón en la boca porque permitió par de imparables, permitió una carrera, aunque ponchó los 3 outs que consiguió, fueron por la vía del ponche, pero el que revisa su play by play, su box score, juego por juego, se da cuenta que él tiene problemas para retirar 3 bateadores de forma consecutiva. Y yo creo que en algún momento ese es un ajuste que tiene que hacer el conjunto de las Águilas Ibaeñas, porque cuando comience a mermar la ofensiva, que vaya una regresión a la media real, ellos van a depender mucho de ese bullpen, que ayer estuvo intratable. El bullpen, el pitcher abridor, todo el mundo estuvo intratable, pero al llegar entonces a la 9ª entrada se complicaron las cosas y creo que es la 4ª vez que Familia tiene problemas en la temporada ya. Bueno, y la jornada la completaba el equipo de los Gigantes y las Estrellas en el Julián Javier. Los Gigantes en el 8º episodio armaron una rebelión de 4 vueltas, aprovechando todo lo que le dio que pudieran aprovechar en ese momento el equipo de las Estrellas Orientales, incluyendo algunos boletos que se convirtieron en carreras por parte de Román Méndez. En la parte inicial, pues, Jake Faria y Smith Rogers, pues ninguno pudieron llegar a la cantidad de episodios que se supone un abridor, pues, debe llegar o quiere el dirigente que llegue. Smith Rogers no pudo completar ni 3 innings. Sí, y hubo un ambiente antes incluso de que él llegara a su fin, de que parecía que ya iba a saltar, porque se le llenaron las bases, otorgó 2 boletos, permitió un hit, pero llegó un batazo, de esos batazos, de esas situaciones que te brinda el béisbol, que te da el béisbol, que son misteriosas,
que tú le das chequeando el swing y el batazo se va un flycito por encima de primera y tú lo haces doble, pero ese batazo fue un misil de Jordan Díaz. Sin embargo, se convirtió para doble play porque fue una gran jugada del campo corto en ese momento. Y ahí como que, entonces, ¿verdad? Se detuvo un poquito. Sin embargo, ya al inning siguiente se veía, se advertía que Smith Rogers no la tenía y termina saltando del box. Aunque el partido se mantuvo cerrado 2-1, hasta bastante adulto. Un partido, dicho sea de paso, que comenzó una hora tarde por la preparación del terreno y que se interrumpió en medio del mismo por una falla eléctrica en San Francisco de Macorís, no en Julián Javier, sino en San Francisco de Macorís. Y al final entonces los Gigantes pudieron capitalizar y otra vez Anderson Pilar, que se ha convertido en el mejor relevista del equipo, volvió a salvar el partido. Mira, gracias a don Luigi Sánchez, que está en sintonía, que me dice que lo del récord de las Águilas es un dato, ¿verdad?, que data del siglo XXI. No toma en cuenta, ¿verdad?, la historia antes del siglo XXI. Así que el 17-3 de las Águilas por lo menos es el mejor inicio en los primeros 20 partidos del siglo XXI. Empató con la 2004-2005. Empatando con la 4-5, año donde ganaron la final.